El millonario queda impactado cuando un mendigo negro salva a su hija y la revelación sorprende. El sonido brutal del agua atornillándose entre las rocas rompía el silencio de la tarde. El río, traicionero y oscuro, había engullido a Manuela en un instante. Marcelo, millonario con fortuna incontable, estaba paralizado en la orilla, viendo cómo la corriente arrancaba la vida de su única hija. Sus ojos, inyectados en sangre, buscaban desesperados. El corazón le retumbaba como un tambor de guerra. Ella se estaba ahogando. Los gritos de gente alrededor se mezclaban con el ruido del río, pero nadie se atrevía a arriesgarse. Todos miraban, esperando un milagro o el inevitable desastre. Entonces, como salido de la nada, apareció Tago, un niño menudo, de piel negra cubierta de mugre y cicatrices, con ojos que brillaban con una valentía insólita. Nadie lo había visto acercarse, pero menos aún imaginar que ese mendigo callejero iba a bajar sin dudar, desnudo y sin equipo, a la bestia líquida para lanzarse entre las fauces del río. Marcelo sintió que el aire se le clavaba en el pecho al ver al chico luchando contra la corriente, arrastrando a Manuela hacia la orilla, luchando cuerpo a cuerpo con el agua enfurecida. Los dedos del niño agarraban firme, incansables. ¡Sálvala!, gritaban las voces, pero nadie movía un dedo excepto él. La hija de Marcelo, pálida y tambaleante, fue arrastrada a tierra firme con un jadeo ahogado, mientras Tago emergía con dificultad, tragando agua pero firme. La multitud estalló en murmullos sorprendidos, mezclados con risas ahogadas, incredulidad y admiración inmediata. ¿Quién era ese niño? ¿Un ángel disfrazado de mendigo? Marcelo, temblando, con las manos que le sudaban y un nudo que atenazaba su garganta, observó a su hija vomitar agua. La vida se escapaba, y solo ese desconocido le había dado una oportunidad. Pero cuando Manuela, con voz débil y aterida, pronunció el nombre Tago, mi hermano, el mundo del hombre se desplomó, por a plena tormenta. ¿Hermano? ¿Cómo podía ser? El silencio se hizo denso. Marcelo sintió la sangre helarse, un vacío gélido abriéndose en el pecho. Recordó la voz apagada de Lorena, su mujer, años atrás. Entre sollozos, la confesión que él nunca quiso escuchar. En un parto complicado, a riesgo de perder a Manuela, Lorena había escondido a un bebé, su otro hijo. Lo entregó en adopción por miedo, por dolor, porque la vida puede ser una mentira disfrazada de amor. Ahora, frente a él, estaba la verdad de ese secreto oculto. Tago no era solo un salvavidas inesperado. Era el hermano gemelo que Marcelo jamás imaginó que existía, perdido en las calles, abandonado por miedo y culpa. Marcelo sintió la culpa asfixiarlo, la rabia contra sí mismo y contra aquel pasado que había dejado caer a un hijo como si fuera un error, mientras Manuela se aferraba con débil fuerza. A Tago, la ternura entre los hermanos brillaba rota, como un cristal a punto de estallar. Marcelo, con el corazón hecho trizas, entendió que debía buscar a Tago con desesperación, porque en la sangre de ese niño estaba la esperanza para salvar a Manuela, un órgano compatible, único, la última oportunidad. Pero la reunión no sería sencilla. Lorena y Marcelo tenían que enfrentar los fantasmas de su verdad a cara descubierta, secretos que cortaban como cuchillos, larvas antiguas que querían destruirlos justo del modo que menos necesitaban. La tensión crecía y la pregunta quemaba: ¿podría el amor y el perdón reconstruir lo que el miedo destruyó? La noche caía oscura y silenciosa, mientras Marcelo cerraba los ojos con fuerza, sintiendo el peso insoportable de la culpa y la necesidad de un milagro.
Algo dentro de él sabía. La vida acababa de cambiar para siempre, y nada sería igual. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche caía y el peso de la culpa parecía aplastante. Marcelo apenas podía escuchar el murmullo de la multitud. El eco de sus pensamientos llenaba su mente. Tago, mi hermano. La revelación lo golpeaba como una ola. El niño que había salvado a Manuela era parte de su propia sangre, un trozo de su pasado que había creído enterrado para siempre. Pero aún había más sombras en esa historia. Manuela, aún temblando de frío y shock, miraba a Tago con una mezcla de confusión y gratitud. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó con un hilo de voz, vulnerabilidad a flor de piel. Tago, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo encogerse de hombros. No sabía nada de ti. Su tono era quebrado, casi un susurro. Era como si ambos niños hubieran sido arrastrados a esta tormenta sin un rumbo claro. Marcelo observaba en silencio. La intensidad del momento le dejaba sin aliento. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a brotar en su corazón, una figura apareció en el borde de la multitud. Era Lorena, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Se acercó como un espectro. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, la voz temblorosa llenando el aire con una energía inquietante. La multitud se dividió, susurros brotaron. «Ese niño», murmuró uno. «Es su hermano». Marcelo sintió que su estómago se retorcía. Lorena se acercó, escaneando la escena. «¿Tago?», preguntó, como si el nombre fuera un veneno. La expresión de su rostro iba de la sorpresa a la culpa en un abrir y cerrar de ojos. «¿Cómo puede ser?», dijo. Yo pensé que nadie lo sabría». Las palabras le salían entrecortadas, cada sílaba pesada con un significado que aún no se había revelado. «Tú no debiste saberlo, Marcelo». La mirada de Lorena era acusadora. «¿Qué estás diciendo?», respondió él, su voz temblando de rabia y confusión. «¿Por qué escondiste esto? ¿Por qué lo dejaste ir?». La atmósfera era tensa, una cuerda lista para romperse. La multitud observaba, cada uno con miradas de asombro, al borde del escándalo. «Porque él no podía estar con nosotros». La voz de Lorena era un susurro. Era una maldición. Sabía que si crecían juntos, uno de ellos moriría. Marcelo sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué has hecho?», preguntó, el temblor en su voz intensificándose. La revelación era devastadora. La madre había creído que el amor entre los hermanos solo traería dolor. Tago, atónito, miraba a su madre con miedo. «¿Soy una maldición?», preguntó, su voz casi un llanto. «No, mi hijo, eres un regalo». «Pero no podía arriesgar a Manuela», dijo Lorena, y una dura verdad quedó expuesta. Marcelo sintió que su mente se arrastraba por un abismo. La multitud ya no murmuraba. El silencio era ensordecedor. Las miradas estaban fijadas en ellos, llenas de expectación. El aire pesaba sobre Marcelo, quien estaba atrapado en una tormenta de emociones. La culpa y el odio se mezclaban en su interior, y el horror se hacía más grande. A cada palabra de Lorena,
Los fragmentos de su vida caían como piezas de un rompecabezas roto. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Manuela, rompiendo la tensión, su voz temblorosa. Marcelo quería gritar, quería arrojar aquella carga, pero el miedo y la incertidumbre lo mantenían paralizado. El pasado no solo había vuelto, lo había desnudado ante todos, revelando secretos que él ni siquiera conocía. Todo lo que pensaba saber estaba a punto de cambiar. La noche envolvió la escena, y en medio del caos, algo resonó dentro de él. No solo tenía que salvar a su hija, tenía que luchar por su familia perdida. Pero, ¿sería posible reconstruirlo todo, o estaba destinado a repetir los errores de su pasado? El destino parecía haber tomado un giro oscuro, y la historia apenas comenzaba. La noche envolvía el ambiente como una manta pesada y oscura. Las luces titilantes de la ciudad parpadeaban a lo lejos, creando un contraste inquietante con la tensión palpable entre Marcelo, Lorena, Tago y Manuela. El murmullo de la multitud se había desvanecido. Todos esperaban con respiraciones contenidas, aferrados a la incertidumbre que impregnaba el aire. «¿Qué vamos a hacer ahora?», repitió Manuela. Su pequeña voz temblaba, un hilo de miedo asomando en sus palabras. Fue entonces cuando el cielo se iluminó abruptamente. Un destello brillante cortó la oscuridad, seguido de un estruendo ensordecedor. Un rayo había caído cerca, tan cerca que la tierra tembló bajo sus pies. «Quédate aquí», pensó Marcelo, mientras su instinto lo impulsaba a proteger a su familia. Sin embargo, el caos no se limitó a la tormenta. En el instante en que la luz se desvaneció, un grito desgarrador perforó la atmósfera. Era una mujer, una figura familiar, pero distorsionada por la desesperación. Era Marta, la madre de Tago. «No, regresa». Su voz resonó en la noche como una maldición. La multitud se apartó, creando un círculo alrededor de la escena. Marta corría hacia ellos, su rostro bañado en lágrimas y rabia. «Lárgate de aquí. Tú no deberías estar cerca de él». El corazón de Marcelo se detuvo. Su mente giraba, aturdida. «¿Qué sabes tú de Tago?», preguntó, la ira y la confusión entrelazadas en su voz. Todos los ojos estaban sobre ellos, expectantes. «Él es un peligro para todos», gritó Marta, dejando escapar un alarido de dolor. «Lo que pasó hace años, tú no comprendes. Nunca debió sobrevivir». «¿Sobrevivir? ¿Qué quieres decir?». La incredulidad oscurecía la mirada de Marcelo, su mente intentando juntar los fragmentos de esta nueva revelación. «Fue una prueba, una decisión cruel, y ahora no es solo tu hija, es él, el elegido, el que ha venido a reclamar». Marta titubeó, su voz quebrada. «El destino está sellado. 2 gemelos nacen juntos, pero uno debe caer. Si no, el mundo sufrirá suya. Yo traté de protegerlo, lo hice, pero tú nunca debiste saberlo». La multitud murmuraba, el horror creciendo entre ellos. Tago dio un paso atrás, confundido y asustado. «¿Qué soy entonces? ¿Una maldición? ¿Un elegido?». La desesperación en su voz caló hondo en el corazón de Marcelo. «Eres lo que te han dicho, pero no eres un error. Tienes que irte», insistió Marta con la mirada fija en Tago, quien retrocedía como si estuviera a punto de ser devorado por un monstruo salido de la oscuridad. «¿Por qué, madre?». Tago la miró, herido y perdido. «¿Por qué todo esto? Solo quiero a mi hermana». Marcelo sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no era solo una cuestión de salvar a Manuela. Era más grande, más oscuro. «Lo que estás diciendo no tiene sentido. Esto es una locura». Marta, con el rostro enrojecido por la angustia, pasó junto a él y se acercó a Tago. «¿Tú te irás con ella
o habrá consecuencias, y ahora es el momento. En ese instante, un temblor recorrió la tierra. La multitud se separó, aterrorizada. Las sombras parecieron alargarse, como si fueran a engullir todo a su paso. La mentira que había mantenido a la familia unida estaba colapsando. «No te vayas, Tago», gritó Manuela, extendiendo su mano. Pero en el rostro de su hermano había algo que hacía temer el futuro, como si todo se estuviera desmoronando ante ellos. Y en un instante, Marta alzó los brazos al cielo, y el rayo volvió a caer, iluminando su figura en una luz sobrenatural. Todo quedó en silencio. Un eco aterrador resonó en sus corazones. «No, no puede ser, el ritual», murmuró una voz en el fondo, y la mirada de todos se centró en Marta, quien sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «El tiempo se está acabando». La noche se había oscurecido más, y mientras el viento comenzaba a soplar con furia, Marcelo se dio cuenta de que la verdad no solo era aterradora, era inminente. Ahora había un camino a seguir, pero lleno de sombras, sufrimiento y una carga que parecía demasiado pesada. «¿Qué has hecho, Lorena?», pensó. La revelación de su pasado se sentía pequeña en comparación con este nuevo horror. La historia que creían conocer estaba lejos de ser la única verdad. Y con el sonido atronador de la tormenta, el destino de todos estaba a punto de cambiar, y la respuesta a sus preguntas era más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginaron. La noche envolvía el ambiente como una manta pesada y oscura. En medio del caos, la energía estaba cargada. Cada mirada en la multitud apuntaba a Marcelo, Lorena, Tago y Manuela. El eco del trueno resonaba como un presagio. «No, no puede ser, el ritual», murmuró alguien. Del fondo, Marcelo sintió que sus piernas flaqueaban, que todo se desmoronaba. No solo estaban enfrentando la oscura verdad de la madre de Tago, sino que una sombra más oscura se cernía sobre ellos. «¿Qué ritual?», preguntó, pero su voz se perdió entre el rugido del viento. La angustia de Manuela era palpable. «No entiendo», murmuró, mirando a su madre, buscando respuestas en su rostro descompuesto. Marta se acercó aún más a Tago. «No importa si eres un regalo. Ayer fue el último día. Ellos vienen por él». La desesperación en su voz llenó el aire de terror. «No podemos quedarnos aquí. Si él se queda, todos sufriremos». La multitud comenzó a dispersarse. Algunos ya temían por sus vidas. Una mujer entre la audiencia gritó: «Váyanse de aquí, está maldito». El pánico se extendió como un incendio. «¿Maldito? ¿Quién está maldito?», gritó Marcelo, su corazón palpitando con fuerza. Se giró hacia Lorena, buscando respuestas en sus ojos perdidos. Ella parecía atrapada entre la confusión y el horror, incapaz de hablar. «Es un sacrificio», gritó Marta, y su mirada era tan intensa que las palabras cortaban el aire. «Tú lo sabes, Lorena, tú también guardabas ese secreto». Las palabras eran como dagas, la tensión era insoportable. Marcelo miró a su esposa, quien se encogía, como si el mundo estuviera a punto de tragársela. «¿Qué significa esto? ¿Qué sabes que no me has contado?». Fue entonces cuando el cielo se iluminó de nuevo con un resplandor catastrófico. Un rayo cayó más cerca, y en ese instante todo cambió. La tierra tembló, y Tago, como si una fuerza invisible lo empujara, dio un paso hacia adelante. «No soy un sacrificio, soy su hermano». Un lamento gutural provenía de Marta. «No, no debes decir eso. Ellos vendrán, tú no comprendes». Pero el viento barría su voz, y sobre ellos el cielo gruñía. Tago miró a Marcelo,
los ojos llenos de desafío. Voy a quedarme, no voy a huir. Y algo en su mirada hizo que Marcelo sintiera un estremecimiento. ¿Cómo podía un niño que había tenido tan poco en su vida mostrar tanto coraje? Los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito colectivo de miedo. «El elegido, el elegido», repetían, como si el terror se hubiera apoderado de ellos. Las miradas entre todos cambiaron rápidamente. Algunos empezaron a retroceder aún más, como si la revelación misma pudiera arruinarles la vida. «Esto ya no es solo entre nosotros», dijo Lorena, su voz temblorosa llenándose de una gravedad que la hizo parecer mayor. «Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que se han estado moviendo en las sombras. Este fue un error desde el principio. Tago no debería estar aquí». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Marcelo, apenas conteniéndose. Las lágrimas brotaban de los ojos de su esposa, una confusión profunda en su mirar. «Porque nunca pensé que volverías, que lo buscarías». La voz de Lorena se quebraba. «Solo señalándote a ti, un puñal que ya no se podía guardar». Entonces, con un crujido desgarrador, la tierra tembló otra vez. Algo oscuro surgió detrás de Marta, serpenteándose y alzándose como un monstruo salido del abismo. Tago miró, sus ojos se agrandaron. «¡Corran!», casi gritó. El horror en su rostro era indescriptible. La figura avanzó, confluyendo en lo desconocido. Un grito desgarrador cortó el aire, y Marcelo comprendió. Era tiempo de elección. ¿Salvar a su familia o enfrentar lo inimaginable? Mientras la noche se cerraba sobre ellos, el destino se deslizaba hacia lo sombrío, dejando un resquicio de esperanza en el aire. Y entonces, en un instante que lo cambió todo, el suelo se abrió de golpe, engullendo el pasado y presentando un futuro aterrador. ¿Era el final o solo el comienzo de algo más oscuro? Las respuestas estaban ahí afuera, escondidas en la noche. El misterio gritaba para ser descubierto. Apenas el eco del trueno se apagó, un temblor atravesó el suelo. La multitud, antes confundida y aterrorizada, comenzó a dispersarse, pero Marcelo y Lorena permanecieron inmóviles. Todo giraba en torno a la revelación de Marta, y los ojos de todos estaban fijos en Tago, esperando una reacción. «No soy un sacrificio», gritó Tago, su voz resonando en la noche oscura, desafiante. «Soy tu hermano y no voy a huir». Se plantó firme, ante la mirada incrédula de su madre, como si desafiara el destino mismo. La desesperación en su rostro se mezclaba con una valentía indescriptible. Marta se acercó, con la mirada llena de terror y determinación. «No entiendes, Tago. Si te quedas, todos en este lugar sufrirán». Las palabras de ella eran como un grito en la niebla, cada sílaba cargada de un terror palpable, resonando en los corazones de aquellos que aún lo escuchaban. La atmósfera cambió de golpe. De la confusión y temor, un extraño silencio se instaló, como si la tierra misma guardara la respiración. Tago se volvió hacia Marcelo, buscando apoyo, mientras la multitud murmuraba. Las miradas se cruzaban entre sí, llenas de juicio. «¿Por qué están tan asustados?», preguntó Tago, su voz quebrándose. Marcelo podía ver el dolor en sus ojos. No era solo un niño perdido en las calles, era parte de su familia. Era su familia, y en ese instante comprendió que toda su vida había estado construida sobre mentiras y secretos que nadie debería haber guardado. La electricidad en el aire era intensa. El viento aullaba como si compartiera el desasosiego. De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud, incendiando los ánimos. «¡Marta, vete!», alguien clamó, su voz media destrozada. Fue entonces cuando el suelo tembló de nuevo, y la figura oscura detrás de Marta emergió,
más cerca y más amenazante que nunca. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Marcelo, intentando proteger a Manuela mientras se apartaba con terror. Lo que comenzó como un murmullo se transformó rápidamente en un grito atronador, y la figura se alzó, una sombra retorcida que parecía absorber la luz misma. La multitud empezó a correr en todas direcciones. El caos dominaba y el pánico se esparcía como un fuego descontrolado. «¡Miren!», alguien gritó, apuntando hacia la figura oscura que ahora se acercaba, siseando con una voz que hacía eco en cada rincón de la noche. Las sombras danzaban, retorciéndose en formas extrañas y aterradoras. Y en ese momento, la verdad más oscura salió a la luz. Un destello iluminó el rostro de Marta, y todos pudieron ver lo que ella había estado ocultando. Él no es solo un niño, es un portador. Él es el elegido para romper la maldición. La voz de Marta se rompió en un alarido, y con justas palabras, la atmósfera se volvió un torbellino de gritos y terror. «¡Eres tú! ¡Eres el vínculo!», gritó Lorena, sus ojos llenos de pavor, retrocediendo. Marcelo sintió que el mundo se detenía. «No, no puede ser verdad». Las palabras giraban en su cabeza como un eco ensordecedor. La conexión entre Tago y la oscuridad que acechaba revelaba un horror inimaginable. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Tú lo sabías», lamentó Marcelo, girándose hacia Lorena, cada palabra golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Todos los secretos, todos los engaños, se desbordaban y aparecían como serpientes en la oscuridad. La multitud ya había alcanzado la salida, dejando a Marcelo, Lorena, Manuela y Tago en el ojo del huracán. El horror había despertado, y el verdadero enemigo estaba ya entre ellos, ansioso por reclamar sus almas. Y antes de que alguno pudiera reaccionar, el suelo se partió con un rugido aterrador, y una sombra oscura emergió de la grieta, envuelta en una neblina densa. «¡Tago!», gritó Manuela, su voz quebrándose mientras la figura se alzaba, desbordante de energía oscura. Y en ese instante, Marcelo entendió que su vida jamás volvería a ser la misma. La conexión entre ellos, la familia que intentaba reconstruir, estaba a punto de desmoronarse. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Tago, incapaz de asimilar lo que podía suceder. Y la figura respondió con un eco. Burlón, su voz resonando obscena. «He venido a reclamar lo que es mío». En ese instante, Marcelo se dio cuenta de que el horror apenas comenzaba. Las revelaciones eran solo el inicio de un camino aterrador, y su familia estaba atrapada en medio de un juego de poderes que superaba todo lo que habían conocido. ¿Podrían ellos enfrentarlo juntos, o caerían uno tras otro en la oscuridad que ahora denotaba su existencia? La noche se cerró a su alrededor, y el misterio se profundizaba, dejándolos al borde de un abismo desconocido. La figura oscura se alzó imponente ante la multitud, absorbiendo la luz como un agujero negro. Los corazones palpitaban, la respiración se volvía pesada. Tago miraba, la determinación en sus ojos chocando contra una verdad aterradora. «Soy tu hermano», repetía, como si esas palabras pudieran romper la maldición. Marcelo sintió un roce frío en su espalda, una conexión invisible que lo ataba no solo a su hija, sino también a Tago. El aire se espesó, y el eco de las palabras de Marta resonaba en su mente. «Él es un portador». ¿Portador de qué? Esa pregunta lo devoraba. «Tago, aléjate de ella», gritó Manuela, su voz temblorosa como el viento. La figura se movía, estirándose como una sombra viviente. El terror era palpable. De pronto, como si una corriente eléctrica hubiera surcado el ambiente, la oscuridad se tornó en una luz cegadora. La multitud retrocedió, cada uno buscando el escape, pero Marcelo se sintió atrapado.
Abre los ojos. Él debe irse, exclamó Marta, igual de aterrorizada. Si se queda aquí, lo perderemos todo. Sus lágrimas brillaban con la luz de la tormenta que se cernía, cada gota resonando con un eco de dolor. Pero Marcelo estaba ya más allá. Los recuerdos comenzaron a mezclarse en su mente. No solo recordó a Lorena y el secreto, sino que ahora veía la pieza faltante del rompecabezas. Un paso adelante y otro. Tago se acercó al abismo sombrío. La figura lo observó con ojos que no eran ojos. En un segundo, el mundo pareció detenerse. «No eres un sacrificio, eres parte de nosotros», gritaron juntos Manuela y Marcelo al unísono. Pero ya no había vuelta atrás. La figura se precipitó sobre Tago, y un grito desgarrador atravesó la atmósfera. En ese instante, el rostro de Tago se iluminó con una comprensión escalofriante. Sus ojos se agrandaron, como dos lunas llenas. «No, no puedes hacer esto», dijo, su voz cargada de valentía. «No me llevarás». En un giro violento, una explosión de luz estalló como fuegos artificiales. Y entonces, cuando la intensidad alcanzó su pico, el cielo se rompió en dos. La oscuridad fue reemplazada por una revelación. Tago no fue lo que Marta había dicho. La sombra dio paso a otro ser, esculpido por una luz brillante, un reflejo de Tago, pero más poderoso. «Soy el hermano que siempre debió estar aquí», reveló el ser, su voz resonando como un trueno. «Y tú eres la parte perdida de un legado». La maldición nunca fue sobre el sacrificio, sino sobre la elección. El ambiente se volvió un torbellino de confusión. La multitud, que antes miraba aterrorizada, ahora estaba atrapada en un silencio reverente. Marcelo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, ¿qué significa esto?», balbució, luchando con la nueva realidad. «Tu amor, Marcelo, es lo único que puede romper el ciclo», dijo la figura. «Como gemelos, siempre hemos estado atados. Pero ahora el tiempo se agota, tú ya lo sabes». Y mientras las palabras llenaban el aire, una verdad impactante golpeó a Marcelo. El secreto que Lorena había ocultado no era solo el nacimiento de Tago, sino cómo se forjaron todas sus vidas. Había más en el vínculo entre ellos, algo más profundo. «Madre», murmuró Tago, sus ojos llenos de incertidumbre, «¿por qué no me dijiste que había otro camino?». La sombra en su rostro se desvaneció a medida que la luz brillaba más intensamente. Marcelo sintió que el tiempo se detuvo, como si el universo mismo se ralentizara. La revelación reconfiguraba todo lo que sabía. Tago no era solo un hermano perdido, sino una parte integral de su propia existencia. Y de repente, la figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la luz, dejando en la oscuridad el eco de sus palabras. «No, eso no puede ser todo», gritó Marcelo en un último intento por comprender. Pero el ser ya se había ido, absorbido por la noche, llevando consigo las respuestas que tanto necesitaban. La verdad se desvaneció, dejando un vacío entre ellos, y el silencio quedó atado a una pregunta que hacía eco en sus corazones. ¿Podían reconectar sus vidas o quedarían atrapados en la sombra de un destino que ni ellos comprendían? La figura oscura se desvaneció, dejando a todos con la respiración en suspenso. La noche había resonado con un eco de revelaciones, y mientras el caos comenzaba a disiparse, un silencio inquietante se instaló. Marcelo miró a Tago, cuyos ojos destellaban confusión y valentía. «Sabes que no solo eres un hermano, eres mucho más», dijo Marcelo, intentando conectar con el niño que había traído de vuelta a su vida. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No!», exclamó Marta, y en un instante corrió hacia Tago. «Nunca debiste estar aquí».
El viento parecía aullar a su alrededor. La multitud retrocedió aún más, algunos tapándose los oídos, como si esperaran la llegada de algo horrible. Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. La desesperación en la expresión de Marta era palpable. «No puedes quedarte, Tago. Tienes que irte. Es tu única oportunidad». «¡Ay!». Su madre parecía frágil. Era como si estuviera rompiéndose frente a ellos. Y eso asustaba a todos, incluidos los adultos que habían mirado la escena antes con incredulidad. «¿Por qué me quieres lejos? Soy tu hijo, tu hermano». La voz de Tago tembló, cargada de emociones. «No voy a dejarte». Y de repente, algo inesperado ocurrió. Una grieta profunda apareció en el suelo, como si la tierra estuviera absorbiendo toda la luz que quedaba. Con un estruendo el suelo se abrió, y algo oscuro surgió de las entrañas de la tierra. Era un remolino de sombras, una tormenta de oscuridad que parecía cobrar vida propia. La multitud gritó, algunas personas cayeron, otras se empujaron entre sí en su desesperación por escapar. «Marcelo, cúbrete», gritó Lorena, pero ya era demasiado tarde. Las sombras engulleron a Thago, y en un instante todo pareció cambiar. Luchando entre la oscuridad, Thago se convirtió en una figura brillante, sus ojos destellando como estrellas. Pero en la siguiente fracción de segundo, un estallido de luz reveló algo aterrador. La forma de Thago se transformó. Sintió que el aire se volvía denso, el cielo empezó a girar, y el verdadero horror se desnudó ante ellos. «¡No, hijo!», gritó Marta con un alarido desgarrador. Pero lo que ahora se alzaba frente a ellos no era Thago. Era una criatura colosal, una entidad oscura y etérea, con ojos como abismos que reflejaban las almas en pena. De su boca brotaron ecos de sufrimiento, resonando en sus corazones y haciendo que la fórmula del sacrificio terrible que habían ignorado empezara a cobrar sentido. «Eres tú, hijo mío, el elegido, pero no eres quien pensabas». La voz de Marta tembló. La maldición nunca fue sobre sacrificios, sino sobre poder. Ya no eres un niño. Te han transformado. Con esas palabras, un silencio de muerte se extendió. Marcelo y Lorena intercambiaron miradas, sumidos en la confusión. «¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho?», preguntó Lorena, su voz temblorosa. «No era solo un niño perdido. Era algo más, algo antiguo y oscuro que había estado oculto desde el principio». «¿Quién eres realmente?», exigió Marcelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las verdades que habían guardado se desmoronaban con la figura de Tago, que ahora ya no era Tago. El eco de la verdad resonaba en sus oídos. Las miradas aterrorizadas de la multitud, los murmullos de incredulidad, todo se intensificó al girar en torno a la figura oscura. Tú has traído esta tormenta sobre nosotros», exclamó, y la criatura se rió, una risa profunda y ominosa que resonó como un trueno. «Los secretos son la raíz del miedo», resonó la voz de la criatura. «Yo no soy el hermano, soy el Memos de lo que era, y vengo a reclamar lo que es mío». En ese momento, Marcelo supo que todo lo que conocía estaba a punto de dar un giro espeluznante. Y mientras el destino giraba impredecible como un torbellino, la sombra se desvaneció en el aire, dejando a todos en una nebulosa de dudas. ¿Era realmente la maldición la que había estado pesando sobre ellos? ¿O había algo más oscuro que aún no habían comprendido? La noche continuó, y con ella, un abismo de misterios no resueltos se abría ante ellos.
¿Podrían enfrentarse a lo que realmente eran? ¿O perderían a todos en el intento? La figura oscura se desvaneció, dejando al público en un silencio tenso. La atmósfera era irrespirable, y el miedo se podía sentir como un espeso manto que cubría a todos. Marcelo miraba a Tago, con un nudo en la garganta, y mientras el caos parecía calmarse por un instante, una sombra de confusión envolvía sus pensamientos. Las palabras de Marta resonaban en su mente. Eres el elegido. La realidad se estaba desmoronando ante ellos, y ninguna de las respuestas que buscaban parecía acercarse. ¿Qué hiciste, Marta?, preguntó Marcelo finalmente, su voz temblorosa llenándose de rabia y dolor. Querían respuestas, pero la madre de Tago parecía tan agitada, tan perdida, solo podía cubrirse la cabeza con las manos, como si eso pudiera ahuyentar los demonios que acechaban en su mente. ¿Qué es esta maldición de la que hablas? Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Tago! La voz era Manuela, su pequeña y frágil figura se precipitó hacia su hermano. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la tierra tembló brutalmente, bajo sus pies. Los rostros en la multitud se mancharon de terror, y Marcelo sintió que su corazón se detenía. La misma grieta que había visto antes se expandió con un rugido ensordecedor. La oscuridad pareció cobrar vida y comenzó a devorarlo todo. Tago retrocedió, asustado, mirando hacia la grieta que parecía abrirse como una boca voraz. «¡No puede ser!», gritó, con el miedo brillando en sus ojos. «¡Aléjate de la grieta!», gritó Marcelo, tratando de guiar a su familia. Pero todo sucedía demasiado rápido. En un momento de desesperación, una figura emergió de la profundidad de la herida en la tierra. Una imagen aterradora. Era un hombre con el rostro conocido por Marcelo, pero que había desaparecido hace muchos años, su propio padre. El rostro de su padre era un reflejo de sufrimiento y furia. Parecía haber sido guardado en las sombras por una eternidad. «Marcelo», exclamó el hombre, «he venido para advertirte. No puedes confiar en nadie aquí». Los ojos de Marcelo se llenaron de lágrimas. «Papá, ¿eres tú realmente?». Las viejas heridas se reabrieron con una intensidad ardiente. La figura de su padre se acercó, y Marcelo sintió la presión de su presencia, su conexión. Pero el rostro de su padre se tornaba cada vez más sombrío. «Esto no es lo que parece, hijo. Todo lo que crees saber sobre tu madre, sobre Tago, es una mentira, una trampa». Manuela, aún corriendo hacia Tago, se detuvo, confundida. «¿Qué quieres decir?», preguntó con inocencia. La multitud observaba en estado de shock, y el aire se volvió espeso con los ecos de la revelación. «El destino está atado a tus raíces», dijo su padre, ojos ardientes. «Ella ha utilizado el poder de los gemelos para ocultar algo terrible. Lo que has llamado dolor, ese secreto, es más oscuro que imaginas». La verdad caía sobre ellos. Cada palabra la cimentaba. «No, no», murmuró Marta perturbada. «No puedes estar aquí. No puedes decirle eso». Ella lamía la realidad que se desmoronaba y daba la impresión de estar al borde del colapso. «Tengo que liberarlo», insistió el padre. «El futuro de todos depende de que sepas la verdad, de que te des cuenta de que esto», señalando a Tago, «es un intento de romper la maldición que nos ha mantenido prisioneros. No eres solo un hermano, eres el foco de todo lo que ha estado mal en esta familia». Marcelo sintió cómo su mundo se tambaleaba. Recordaba las lágrimas de su madre sobre la cuna vacía, el silencio de su hogar tras la desaparición de su padre. La tensión en el aire era tangible,
apretando su pecho, y él gritó: ¿Por qué guardaste todo esto? En su interior la rabia y el dolor se arremolinaban. Entonces, con un grito de determinación, Tago tomó la mano de Manuela. No vamos a dejar que esto nos detenga. Más fuertes que esto. Con coraje resonante, lo que había parecido como una maldición parecía convertirse en un vínculo de unión. Pero en ese momento, el suelo tembló nuevamente, más violentamente, y con una fuerza indescriptible. La oscuridad de la grieta comenzó a devorar a su padre. «No, papá, quédate», gritó Marcelo, pero ya era demasiado tarde. Un grito desesperado resonó, y en un instante su figura se desvaneció en la eternidad. La multitud quedó estupefacta, paralizada, mientras Marcelo sentía que sus cimientos se desplomaban. Acababa de perder a su padre de nuevo, y la revelación de los secretos de su familia los dejaba expuestos. ¿Qué pasaría ahora, después de esto? ¿Quién era realmente Tago? La grieta seguía abierta, dejando a todos en un manto de misterio. La verdad no solo estaba oculta, había emergido y transformado todo. Y en ese instante, solo restaba esperar a ver las consecuencias de este caos, mientras la oscuridad acechaba. La grieta seguía abierta, dejando a todos en un manto de misterio. La verdad que había emergido parecía estar devorando la luz misma, y el aire se volvió irrespirable. Marcelo miraba a Tago, cuya confusión se transformaba en una determinación feroz. Justo cuando pensaba que la tormenta de secretos había pasado, lo inimaginable ocurrió. Una risa sombría surgió del interior de la grieta. ¿De verdad creen que esto ha terminado? Resonó una voz profunda y cargada de eco. Era familiar. ¿Y? Marcelo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la voz de su padre, pero no aquella que conocía. Era algo más oscuro, más siniestro. He pasado años aguardando este momento. Tago dio un paso atrás, los ojos ensanchándose. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. La multitud ya no sabía si huir o quedarse. Estaban en estado de shock. Un destello de luz emergió de la grieta, y antes de que Marcelo pudiera reaccionar, una figura aterradora salió disparada de su interior. Alguien que parecía una sombra humana, pero con facciones distorsionadas. La multitud gritó, y las voces se mezclaron en un caos ensordecedor. «Se ha cumplido el destino», exclamó la criatura, cuyos ojos ardían como carbones. «He venido a reclamar lo que es mío, y lo que es tuyo, Marcelo». El horror se apoderó de él. «¿Qué significa eso? Tu madre me dio la vida, pero nunca me aceptó. Me ocultaron. Yo soy Tago». La revelación dejó a todos petrificados. No podían procesar lo que estaban escuchando. La criatura comenzó a transformarse, su forma de sombra tomando más consistencia, como un reflejo oscuro de Tago. «No, eso no puede ser verdad», gritó Marta, su rostro desencajado. «Nunca debiste regresar. Debías permanecer en las sombras». «¿Y qué tengo yo que ver en todo esto?», preguntó Tago, su valentía tambaleándose frente a esta nueva verdad aterradora. Las palabras hirieron a Marcelo. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. «Tu vida fue el sacrificio necesario para mantener la ilusión», murmuró el ser, una sonrisa macabra en su rostro. El pacto estaba hecho, los gemelos, la dualidad de luz y oscuridad. Pero tú, Tago, eres el elegido como el que puede romper el ciclo. La multitud murmuraba, atónita, el terror reflejado en cada rostro. «Él no es el hermano perdido, es la sombra de lo que debió ser», dijo Marta con un tono entre la desesperación y la aceptación.
Alguien debió quedarse en su lugar, y esa persona soy yo. Marcelo sintió que el mundo se aflojaba bajo sus pies. ¿Cómo pudiste hacer esto, Marta? A su alrededor, la atmósfera se tornaba densa, un eco del engaño y la culpa se cernía sobre ellos. Las facciones de la criatura brillaban con un poder oscuro, como si cada palabra de Marta encendiera ese fuego. Porque era lo único que podía protegerlos a todos, gritó ella, y ahora la desesperación la consumía. ¿Qué protegerlos? Nos has mantenido engañados. Marcelo gritó, sintiendo que la rabia y el dolor se apoderaban de él. Me quitaste a mi hijo, y lo que es peor, has jugado con nuestras vidas. La figura se acercó, la oscuridad girando a su alrededor. La oscuridad alimenta la luz. Sin mí, nunca hubieran tenido esta familia. Sin mí, tu hija Manuela ya no existe. Las palabras le desgarraron el corazón. Marcelo miró a su hija, a Tago, y comprendió. El sacrificio era luego un círculo vicioso. La luz alimentada por la oscuridad. Eran cómplices en un juego que no habían escogido. Mientras la grieta chisporroteaba con energía terrible, Marcelo entendió que debían unirse y enfrentarse a la realidad. No puedo permitir que esto termine así, dijo, mirándolos a todos. Tenemos que pelear. Pero antes de que pudieran salir de su estado de shock, la sombra dio un paso adelante. Les doy una elección, un sacrificio por otro. El aire se volvió pesado, y en ese instante, la luz y la oscuridad se enfrentaron. ¿Quién va a ser?, gritó Marta con desesperación. Marcelo se sintió atrapado entre el amor y el miedo. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo, quizás para siempre. ¿Quién tenía que hacerlo? ¿Deberían entregarse a ese oscuro destino y aceptar el temor que los había seguido toda la vida? La noche se oscureció aún más, y el horror apenas comenzaba. La oscuridad se espesó aún más mientras la figura se erguía ante ellos. Un instante de tensión que parecía congelar el tiempo. Tago, aún aferrado a la mano de Manuela, respiró hondo. «No seré el sacrificio», repitió, su voz firme. Pero un ligero temblor delataba su miedo. Marcelo sintió que su corazón latía con fuerza, el nudo en su garganta apretándose. La criatura, con su manto de sombras, se reía, una risa que resonaba en las profundidades. «De elegido debe tomar una decisión», pronunció con un tono burlón. «Escoge, la niña o el niño. Uno de ellos debe unirse a mí para romper el ciclo». «¡No!», gritó Marta, su voz desgarrada mientras la desesperación iluminaba su rostro. «No puedes hacer esto. Son solo niños». La multitud temía el desenlace. Marcelo vio el horror reflejado en sus ojos, pero sabía que tenía que hacer algo. «Ellos son parte de mí. Ambos son iguales», exclamó, su voz resonando contra el viento. En su interior sentía una chispa de esperanza, la certeza de que no tenía que elegir a uno y perder al otro. «Nunca los dejaré», afirmó, mientras la sombra de la criatura se alzaba. Un silencio pesado envolvió el ambiente. Manuela, con su voz temblorosa, interrumpió ese caos. «Papá, no. Solo elige. No dejes que esto nos destruya». Su pequeña mano luchaba por sostener la fortaleza que se desmoronaba. La sombra parecía vacilar ante el acto de amor que emanaba. Marcelo sintió una fuerza en su pecho. Era su amor por sus hijos, una conexión irrompible que desafiaba la oscuridad. «Porque somos juntos, porque somos uno», dijo con fervor, cada palabra resonando como un mantra. Un destello de luz brotó del suelo, y la criatura comenzó a desmoronarse.
mientras lanzaba gritos de furia. «No pueden hacer esto. No pueden deshacerme». Y fue así como la visión de un niño perdido emergió de entre las sombras tomando forma, convirtiéndose en luces brillantes para finalmente revelar lo que era, un hermano entre la dualidad de luz y oscuridad, su real esencia. La grieta se cerró, la energía del amor brillaba intensamente. La figura de la oscuridad fue arrastrada hacia el abismo, mientras el viento, ahora susurrante, suavizaba el clamor en la multitud. Marcelo cayó de rodillas, abrumado, mientras abrazaba a sus hijos. «Están a salvo, repetía, sintiendo la vida fluir de regreso. Marta se acercó, lágrimas brotando en sus ojos. «Perdóname», susurró, «por el dolor, por el miedo que hemos cargado». «Todo ha terminado», respondió Marcelo, tendiendo su mano hacia ella. En ese momento, el pasado se desvanecía, dejando un espacio para la sanación. La tensión se aliviaba, y el amor renacía entre ellos. La noche pronto dio paso al alba, el cielo comenzaba a iluminarse, y la multitud, aún en shock, se reunió con sus seres queridos, uniendo fuerzas en un nuevo comienzo. Miraron a Marcelo, quien ahora sostenía firmemente a sus hijos. Había luchado, había llegado al fondo de la tormenta, y había salido intacto. «Solo juntos podemos enfrentar lo que venga», dijo, sintiendo la conexión de su familia, una unión renovada, lista para lo que el futuro traería. Pero en su corazón, una pregunta persistía. ¿Habría otros secretos por descubrir? La historia de su familia no había terminado, solo estaba comenzando. Cuando al fin la luz del nuevo día empezó a brillar, Marcelo sintió que el viaje apenas había comenzado. Y con el vacío de lo desconocido ante él, se levantó, sosteniendo a sus hijos, dejando que el aliento de la vida reemprendiera su ruta. «Ahora es tu momento. Si has llegado hasta aquí, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas conozcan esta saga. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que nos ha revelado tanto. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más, demuestra tu apoyo de verdad. Vamos a mantener viva esta comunidad.